Estoy con un amigo en común. Tú estás con un amigo nuestro, el doctor Javier Rodríguez, y ahora a mí me toca estar con Jonathan Domínguez. Bienvenido, viceconsejero. Muchísimas gracias. Un placer de estar en Mírame otra vez y además contigo. Oye, Todo dime un una privilegio. cosa, dime una cosa. Por aquello de que Pili está con el médico, el oftalmólogo, ¿qué tal tienes la vista? Fatal. ¿En serio? Fatal. ¿Usas gafas? Yo uso gafas, sí. Lo que pasa es que soy un presumido y solo las uso cuando las necesito de verdad. Es decir, cuando voy a conducir, siempre conduzco con gafas, o cuando estoy en reuniones o cuando estoy delante del ordenador. Pero sí, tengo bastante miopía. O sea, yo de un ojo veo poco, del otro veo algo más, pero bueno, pero a ti te veo perfecto. Así que estamos Yo a ti te a veo, la distancia. y los espectadores me van a perdonar la expresión, pero es de lo más correcto en un ámbito amistoso y estamos en familia, yo te veo de cojones. Así que Muchísimas bienvenido a gracias. casa. Miren, le decía a Pili precisamente que estoy con un amigo en común, porque el que hoy les presento a nivel regional es alguien que es muy conocido en la isla de Tenerife, pero que tras dar el salto a la política regional tiene un mayor conocimiento a nivel de todas las islas. Jonathan Domínguez es actualmente el viceconsejero de comunicación del Gobierno de Canarias y de relaciones institucionales con los medios. Pero lejos de ese papel que suele estar siempre vinculado a lo mejor a alguien del mundo del periodismo o a alguien del mundo de la comunicación, así creemos que debiera ser. En el caso de Jonathan Domínguez, la vertiente de cercanía a la gente, de amar la comunicación como una herramienta para transmitir y establecer conexión con los otros, va innata. Lo van a comprobar a lo largo del día de hoy. Así que les presento a un amigo, a un compañero, porque ha sido compañero. Él empezó también a darse a conocer en una televisión local. Recordarán ustedes, muchos de ustedes, Canal 7. Hoy estamos hablando, hoy precisamente con el viceconsejero tendremos que hablar de los medios de comunicación, el papel que juegan las televisiones locales, las regionales y, por supuesto, las nuevas formas de comunicar. Y hoy lo tengo aquí, así que bienvenido, Jonathan. Como te dije, un placer estar en Mírame y sobre todo un honor que seas tú, Manolo, que te conozco desde que yo era un crío. Vamos, un honor que puedas ser tú quien me entreviste en el día de hoy. ¿Sabes qué? Repasando, Jonathan, tu entrevista, he encontrado cosas muy comunes conmigo y ahora te diré algunas. Tú tienes 46 años en la actualidad. Eres de La Verdellada, un barrio de La Laguna muy humilde que, por cierto, gracias a un montón de vecinos... Donde tú viviste. Cierto, ahora diremos por qué. Que gracias a un montón de vecinos que te acompañaron, lo pusiste en el punto de mira. Digo porque tú has tenido mucho que ver con la actividad vecinal de ese barrio lagunero. Jonathan, tienes 5 hermanos. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Bueno, somos 5 hijos, tengo 4 hermanos, yo sería el quinto. Pues está mi hermano Raúl, mi hermano Moisés, mi hermana Ana y mi hermano Acorán, y yo soy el penúltimo, yo soy de los más pequeños. 5 hermanos. Efectivamente, somos 5, sí, vamos a decir 5 hermanos. De padre, pintor, y de madre, ama de casa, aunque ella también trabajó en el mundo del tomate. Bueno, mi madre trabajó en muchas cosas. Mi padre sí es verdad que ha sido pintor toda la vida, desde siempre, pintor de brocha gorda, pintando casas. También fue empleado de Socas en los años 80 y después ya al final de manera autónoma. Y mi madre, ama de casa, ha trabajado en la limpieza, en los tomates, pues prácticamente ha trabajado en un montón de cosas. Yo recuerdo una época también en mi casa en la que no lo pasamos bien, o sea, sobre todo después de que a mi padre lo dejaran parado en Socas a mediados de los años 80, nosotros muy pequeñitos y que tanto mi padre como mi madre se tuvieron que buscar la vida para sacarnos adelante, ¿no? Y me acuerdo que mi madre, cuidando personas mayores, trabajando, limpiando casas, después posteriormente ella se incorporó a trabajar en las tomateras en el sur, y mi padre buscando cómo poder pintar casas y si no, en la finca con mi abuela en la zona de Ravelo, en Agua García, en La Vica, que es donde tenemos los terrenos, cultivando para poder sacar adelante una familia tan grande, que en aquella época es verdad que era lo más común,
pero bueno, lo cierto es que gracias a esos orígenes, pues prácticamente me he convertido en una persona muy resiliente, ¿no? A la hora de saber afrontar cualquier tipo de situación de debilidad o de necesidad y poder construir a través de esa propia necesidad o debilidad una solución a cualquier tipo de problema. Oye, ¿con todos tus hermanos te llevas bien? ¡Qué remedio! Son hermanos. Cuando son 5 en mi casa también somos 5. No, yo me llevo muy bien con todos. Vamos. En mi caso, mi padre es jardinero, mi madre tuvo que hacer lo mismo que la tuya. Lo pasamos tan mal que tuvo que limpiar. Ella limpiaba en la oficina de lo que antes era la caja insular y también limpiaba el despacho de un médico en Agüime. Y en mi casa también somos 5. Ella, mi madre, también tuvo una época en la que trabajaba en los tomateros en el sur de Gran Canaria. ¿Qué recuerdos tienes de cuando veías a tus padres trabajando? Mira, es que fueron... De esa etapa. De esto no he hablado prácticamente nunca. Sí es verdad que la gente de un entorno más cercano mío, sí, porque yo les he contado esas experiencias, sobre todo cuando veo a alguien que se queja, no, porque estoy pasando miseria, lo estoy pasando muy mal y demás, y quiero que todo me venga del maná, ¿no? Que todo me lo arreglen otro, cuando tú tienes que a veces poner parte de ti para poder salir de tus problemas. Yo recuerdo, estaríamos hablando, yo tendría 8 o 9 años, años 88, 89 aproximadamente, y tengo unos recuerdos de unos inviernos. En invierno los pintores de brocha gorda que van de autónomos no hay trabajo porque al final tienes que pintar casas por fuera y no hay, y mi madre tampoco encontraba, no era época ni de simplemente alguna casa a la que pudieras ir a limpiar y poco más. Yo recuerdo de desayunar, almorzar y cenar leche y gofio. Es decir, y eso se te queda grabado, ¿no?, en el subconsciente, pero recuerdo que mis padres buscaban la manera de que hubiera la leche y hubiera el gofio en casa y buscar cualquier cosa de los terrenos para poder sacar adelante a la familia. Claro, y cuando has vivido eso, pues al final cualquier cosa te parece abundancia, entonces aprendes a valorar esas cosas que vas logrando a lo largo de la vida y eso también me ha forjado una forma de pensar muy empática, es decir, me intento poner siempre en el lugar de la otra persona para poder comprender su problema o su situación e intentar asesorar o ayudar de la mejor manera posible, pero sobre todo diciéndole a la gente que el final está en el momento en el que te rindes, en el momento en el que decides no apostar por ti mismo para solucionar los propios problemas y no echarle la culpa a todo lo que vaya a tu alrededor de lo que te puede pasar a ti. Hay que ser resiliente en eso. Miren, hoy vamos a pasar a pasear un poco por los orígenes de Jonathan Domínguez. Es cierto que se dedica a la política, veremos cómo es una persona que ha cotizado, que ha trabajado en el ámbito privado, que se ha formado y que además su labor tiene que ver mucho con el municipalismo y con la vertiente vecinal. Lo vamos a ver a lo largo de un recorrido fotográfico. De hecho, te voy a pedir que me acompañes con algunas imágenes tuyas. Quiero que veas esta primera foto. Desde chiquito siempre eras tan guapo, te decían que eras el guapo de la casa. Eso es en el patio de la casa de mi madre, cuando todavía había patio, hace muchos años. Y mi madre siempre dice que estaba así de gordito porque mi bisabuela Virginia, cada vez que lloraba me mandaba un biberón. Entonces, claro, al final mi bisabuela me tenía sobredopado. Me tenía sobredopado y eso es el patio, me acuerdo de tierra, y dice mi madre que a mí me encantaba estar todo el día jugando con la tierra y que cuando no me tenía en el patio jugando allí con lo que había en el suelo, pues no estaba contento. Yo tendría que tener ahí un año como mucho, no creo que tuviera más. O sea, esa Jonathan, foto del año 80 tiene que ser. En tu casa, Jonathan, todos son tan grandes como tú, me refiero personas grandes de cuerpo, anchas. Digo, Bueno, porque tú, ¿cuánto mides? Yo mido un 84. Madre mía. Un 84 y ahora mismo estoy con un poquito de sobrepeso, ¿no? En tu casa todos son más o menos, tus hermanos son, tus padres eran gente por parte de mi cachorrona, por parte de mi madre, por parte de la familia de mi madre, sí hay gente muy alta, sobre todo de la madre de mi madre. Por la parte de mi padre no son tan altos. Bueno, mi abuelo Celedonio sí era corpulento, era alto, pero sí, somos de composición genética alta.
1,84, 89 kilos, bueno, pero digo, da igual. Vamos con otra. ¿Tu peso ideal? Debería estar en 85. Bueno, entonces no te quejes. Ya, pero es al final, es al según final. pasando los años, se te va haciendo cada vez más duro tener el vientre plano. Es terrible. Vamos con otra imagen, Jonathan. Ahí la tienes. Ahí estás con tu padre. Sí, con mi padre. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre es Raúl. Raúl. Me siento muy orgulloso de mi padre. Háblame de él, por favor. Me interesa saber de tu padre. Pues un tipo trabajador, un tipo que de la nada formó una familia que le costó muchísimo, que vivió unos tiempos distintos a los nuestros, pero que siempre nos enseñó lo que es respetar lo ajeno, respetar al prójimo, es decir, lo que es nuestro, si tenemos que pasar necesidades, pues pasamos necesidades, pero no le vamos a quitar nada a otra persona. Respetando eso, podemos lograr cualquier cosa. Y siempre lo recuerdo trabajando, pero de toda la vida, siempre lo recuerdo trabajando. Nosotros tuvimos la suerte en el año 92 que fue como un cambio, un paradigma en lo que fue en mi propia familia, que fue que en el día de Santa Lucía del año 92, en diciembre, mi madre se ganó los ciegos. Un 13 de diciembre, por tanto, ¿no? Sí, el día de Santa sí, Lucía. Se ganó el cupón de los ciegos, en aquella época 2,5 millones de pesetas. ¡Wow! Madre mía. Sí, o lo que hoy sería al cambio unos 12.000, 13.000 euros. Pero mira cómo fue mi padre. Mi padre llevaba tanto tiempo con esas necesidades para poder salir adelante, para poder trabajar y poder conseguir recursos para mi familia, que mi padre decidió dedicar ese dinero que hoy otra familia podría pagar esto para regalos y para viajes y para disfrutar. No. Mi padre compró un furgón, porque necesitaba el furgón para trabajar. Es decir, para poder, un furgón largo donde cupieran las escaleras grandes y poder empezar a coger casa para poder trabajar y poder hacer muchas más cosas y poder sacar y traer recursos para la familia. Al final eso fue un gesto, ¿no? que hoy es anecdótico, ¿no? Pero en aquel momento reflejó lo que es el espíritu de mi padre, ¿no? Hay que salir adelante por sí mismo, hay que sacrificarse. ¿Emprendió? Sí, emprendió. Bueno, ya trabajaba, lo que pasa es que le costaba, no podía coger... Invirtió en ese emprendimiento. No podía coger todas las casas que quisiera porque no tenía cómo trasladar las escaleras, cómo poder llevar el material. Y con ese furgón salió adelante y a partir de ese momento las cosas empezaron a cambiar en mi casa. Permíteme la curiosidad. ¿Cómo se enteró quién fue el primero en enterarse en casa que habían tocado los ciegos? Mi padre. ¿Tu padre? Sí, mi padre siempre veía el telecupón, él siempre estaba pendiente, él cogía. Hay una señora de mi barrio... O sea, Arroyo Carmen Sevilla presentaba el telecupón y tu padre se nos tocó. Sí, mi padre todos los días, a esa hora, él decía el parte. Hay que ver las noticias, sí, claro, el parte, y después estaba el telecupón. Y era el momento en el que él estaba en la televisión y él tenía todos los días el cupón, porque en mi barrio había una señora, que todavía está viva, pero ya no vende los ciegos por las casas, doña Eulalia, del Lomo, que llevaba los cupones y se los vendía a los vecinos. Y claro, hay números fijos donde la gente compraba el cupón. Y mi madre siempre compraba un número, que lo solían cambiar, pero siempre solía comprar un número y el número ese estaba fijo, que se lo dejaba a mi madre y posteriormente se le pagaba. Incluso yo no sé si ese lo pagamos por adelantado o no, que a lo mejor se lo debíamos y todo, no me acuerdo de eso. Pero mi padre vio y de repente salió corriendo de la habitación, niña, llamando a mi madre, y mi madre no estaba, mi madre estaba en la casa de mi vecina Carmita, que ya falleció, era como mi abuela, después de que falleció mi abuela, ella hizo las veces de abuela materna con nosotros. Y nada, llamó a mi madre y es curioso porque cogieron, había una botella de anisete en la despensa del año de la recastaña, o sea, aquello de anís, el mono de eso que se utilizaba para la Navidad, para rasparlo. Y fue tal la alegría que mi madre cogió y empezó a brindar a todo el mundo con aquel anisete y fue muy divertido, fue muy divertido. Tenemos otra imagen, ahí la tienes, Jonathan. Mi madre. Esa es tu madre. ¿Tu padre Raúl, tu madre? Mi madre con mi sobrino, creo que si mal no recuerdo, ese tiene que ser Gabrielito, uno de los sobrinos, el hijo de mi hermana Ana, el mayor, Jonathan Gabriel se llama. Le pusieron mi nombre para compensar de que no me pusieron de padrino, porque se supone que me tocaba ser el padrino y de repente se comprometieron con el otro tío, que también tiene derecho. Y entonces para compensarme mi hermana dijo, bueno, pues lo voy a llamar Jonathan Gabriel. ¿No? Lo voy a llamar Jonathan Gabriel.
Tu madre, ¿cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Mercedes. Es mi referente para yo entrar en el mundo de lo público o de la política realmente fue mi madre. ¿Por qué? Mi madre nunca ha sido política. ¿Qué va? Mi madre tampoco entiende mucho de la política. De hecho, es muy de sentimiento y es de la que se pone a ver el telediario, ve algo y acaba gritándole, insultando al del telediario, ¿no? Porque se enfada por las cosas y no se da cuenta que no le van a escuchar. Geniuda, ¿no? No te creas, no tiene mucho genio. Es muy cariñosa. La parte más cariñosa mía, la parte más del respeto lo adquirí de mi padre, y la parte más del amor, del cariño y demás, yo creo que fue de mi madre. Pero mi madre siempre estuvo vinculada de la Verdellada a la comisión de fiestas del barrio, a la asociación de vecinos, colaboraba y demás. Y claro, mi madre, cuando yo era muy pequeñito, me llevaba con ella cuando la comisión de fiestas organizaba esas tardes de vamos a hacer ahora las banderas de las fiestas. Claro, en aquella época no se compraban las banderas, en esa época había que hacer las banderas. Y la comisión de fiestas compraba papel de cebolla, que era ese papel barato que venía casi transparente, y los niños lo recortábamos, lo preparábamos, y después se guisaban papas de toda la vida, papa guisada, y con hilo de bala se utilizaba de pegamento la papa, y nos ponían a nosotros los chiquillos a pegar en el hilo de bala el papel de cebolla de colorines para hacer las banderas de las fiestas. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de muy crío participando en algo público en el barrio, en las fiestas patronales de la Verdellada en honor a Nuestra Señora la Virgen de Lourdes, que es una fiesta y una virgen con la que yo siempre he estado muy vinculado desde que era un crío. Lo tenía apuntado. La Virgen y ahí fue donde me salió a mí esa chispita de empezar a colaborar y meterme en lo que tenía que ver con el barrio, con la organización de las asociaciones, la asociación juvenil y demás. Y yo creo que ahí fue donde salió mi inspiración para dedicarme una parte de mi vida a servir en lo público. Bueno, pues ahí tenemos a Jonathan hablando de su madre, precisamente la madre con su sobrino. Y permítame decirles que de esos paralelismos que he encontrado entre Jonathan y yo, está el que él tiene 5 hermanos, que su madre como la mía también tuvieron que desempeñar labores de distinto ámbito para sacar adelante a 5 hijos, que como yo también somos 5 hermanos, pero es que Jonathan y yo nos criamos, yo con 55 años, en este momento él con 46, en el mismo barrio. Una parte de mi vida yo la pasé cerca de Jonathan, en un barrio al que yo veía a los chiquillos, a la gente joven, cuando salía del seminario. Yo nací en Gran Canaria, a los 12 años me vine a Tenerife para cursar estudios en el seminario menor. Y ese seminario está en la Verdellada, allí sigue estando. Y quien me lavaba la ropa, porque no tenía quien me lavara la ropa, era una señora de la Verdellada, era doña Pura, una vecina de la Verdellada. Y salir del seminario e ir a la Verdellada a buscar mi ropa limpia, llevar mi ropa sucia y recogerla limpia, era lo más semejante que yo tenía a encontrarme con otro mundo. Allí conocía a gente, chiquillos, que me hablaban de otras cosas que no era de Dios, los curas, la catequesis y todo lo normal que hacía un chiquillo, ya les digo, en 12, 13 años. Bueno, ahora les hablaré de la Verdellada, porque ese barrio del que él habla, de su Virgen de Lourdes, tiene mucho que ver con la laguna y con un cambio que dio la laguna desde la Verdellada. Jonathan, vamos como a foto. Ahí tenemos otra. ¿Cuántos años tienes ahí? Eso fue en el Colegio de la Verdellada. Yo estuve en el Colegio de la Verdellada primero, segundo y tercero de EGB. Esa tiene que ser de segundo de EGB, es decir, tendría 8 años. Esa es la época de la leche y gofio. Tengo otra más. Y ahí vas espabilando. Pero esta ahí me interesa mucho. ¿Con quién estás aquí en esta foto? Qué graciosa. ¿Quién les pasó esa foto? ¿Tus enemigos? Casi. No, es broma, es broma. Ahí tendría 17 años. Sí, 17 años. ¿Dónde ese fue mi primer trabajo asalariado. Yo, la primera vez que me di de alta como la Seguridad Social, como asalariado, ¿sí? 16, 17 años tendría. Yo creo que 17 años tenía ella. Y entré de auxiliar de geriatría en la Madre del Redentor, en el Sausal. En un centro que le llamamos Centro de Acogida Madre del Redentor. Efectivamente. Es un centro de asistencia para gente con problemas
gente mayor, gente con algún tipo de discapacidad y demás. Mayor. Fue el padre Julián de Arma, Julián, que estaba de rector de la casa. A través de otra amistad estaba buscando trabajo porque tenía que contribuir también a mi casa y sobre todo para poder garantizarme el pago de mis estudios, porque mis padres no podían, ¿no? Entonces, y además tenía que contribuir también para ayudar a casa. Y a través del padre Julián me dio la oportunidad de poder entrar de auxiliar de geriatría para aprender el oficio y demás. Y estuve trabajando. ¿Y qué hacías, Jonathan? Auxiliar, es decir... ¿Qué hace un auxiliar? Yo quiero saberlo, porque ahora te voy a decir consejero, pero ¿qué hace un...? Hacía de todo, o sea, limpiar a los mayores, hacer las camas, cargar a los mayores para llevarlos a que el enfermero o el médico los atendiera dentro del propio centro, después hacer el acompañamiento también. Yo estuve muchas tardes cuando íbamos a llevar a la merienda, me acuerdo que en esa época, yo no sé cómo funciona ahora, pero en aquella época te ponían de auxiliar con un enfermero y con un equipo por planta, ¿no? Entonces esa planta te tocaba a ti esa semana. Entonces al final tenías que hacer vida social también con los mayores para acompañarles, ayudarles, llevarlos al aseo o lo que fuera. Y ahí pasé muchas charlas, muchas tardes, en la época de la merienda sobre todo, cuando teníamos el momento de descanso, que yo en vez de irme a la sala de descanso, pues me iba por las habitaciones y iba a ver a mis mayores y me ponía a sacarles conversaciones y demás. Me acuerdo de un señor, siempre me acuerdo, un señor que se llamaba Don Sócrates, que creo que era de La Palma o del Hierro era, y me contaba un montón de historias porque era profesor universitario y siempre me llamaba la atención las historias que me contaba, ¿no? Porque él tenía dentro de su vejez esas ganas de seguir enseñando, que es algo que tenemos los docentes, ¿no? Que cuando estamos en cualquier otra faceta de nuestra vida, siempre nos sale ese espíritu de lo que conozco, lo que sé, quiero compartirlo y quiero compartirlo de la mejor manera posible. Me contaba de Platón, de Sócrates, como él decía, Sócrates, ¿y por qué se llama usted así? Y me contaba la historia de Sócrates, el filósofo y demás, tanto así que muchas de las cosas que me dijo don Sócrates, posteriormente, cuando volví a ponerme de lleno con mis estudios, pues me acordaba de cosas que me decía y aprobaba exámenes de chiripa, ¿no? Por las cosas que me había dicho Sócrates. Estuvo bastante bien. Mira esta imagen, por favor. Ay, esas cosas de Moisés, lo voy a matar. Coincidimos, ahora te diré por qué. Madre mía, tú presentaste la gala del carnaval de ese año. Pensé que no te ibas a acordar. Sí, ¿cómo me voy a acordar de Manuel Ortiz? Fue mi primera presentando gala. las galas del carnaval con Sergio García, director de las galas. Fue la primera gala que yo presenté. Efectivamente, fue Mira, la vuelta, erizado, ¿eh? Fue la vuelta de Sergio García al carnaval de Santa Cruz de Tenerife después de muchos años. Y tú presentaste esa gala, además con esa voz icónica de Manuel Artiles. Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina. Ese es un Pilar Socorro. Efectivamente. Y esta era una credencial de prensa. Efectivamente. Tengo la del 2000, tengo la del 2001, que era Odisea en el espacio, que fue cuando actuó Chayanne, que no sé si tú también presentaste esa. Cierto. Y después la del 2003, 2002. La de Chayanne la presentó Willy García. Vale, si mal no sí, recuerdo. Que sería el año siguiente. No, perdón, Bertín Osborne. No, Vestir Osborne fue la que se colocó, la que se emborrachó, que fue la del 99, que fue la de Superchicha, que salió allí, cierto, que casi no se cae ahí. Oye, podríamos hacernos una transmisión de carnaval juntos, ¿eh? Yo tengo muchísima memoria fotográfica, es decir, es curioso, yo creo que es cosa de la edad también, que de las últimas cosas de los últimos meses me olvido, pero de las cosas de hace mucho tiempo, pues me acuerdo como si hubiera sido ayer. Y del tema de los carnavales, de los escenarios, de las galas, de la organización, sobre todo la parte logística, que es lo que a mí me encantaba, tengo muchísima memoria. Jonathan, a mí me interesaba mucho enseñar esta credencial, porque es una credencial de prensa, pero tú, al igual que yo, no hemos cursado una carrera de periodismo. Sin embargo, amamos la comunicación y somos gente de la comunicación. Yo soy un comunicador, tú lo eres. ¿Por qué te vinculaste a los medios? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te dieron a ti los medios de comunicación? Hay un debate profesional abierto desde hace muchos años respecto a si a la comunicación se puede dedicar una persona que no estudió periodismo, ciencias de la información. Y al final ese debate viene porque hace 30 años, hace 40 años, para poder salir en un medio de comunicación con un micrófono o presentando un programa,
la tradición era que tenías que ser periodista. Sin embargo, sobre todo a partir de los años 90, cuando dejan de haber 2 canales de televisión y empiezan a haber 5 y posteriormente 10 y después 20 y después ahora las plataformas digitales, y sobre todo después de la llegada de Internet y que comienza a llegar primero los medios de comunicación digitales, posteriormente las redes sociales y después las redes sociales, cientos de formas de comunicar y de herramientas de comunicación, empezaron a surgir también otras titulaciones universitarias o otros conocimientos profesionales, como puede ser la publicidad y el marketing, que es comunicación pura y dura. Hay estudios concretos de comunicación corporativa, de comunicación política, de comunicación comercial. Después llegaron las marcas, la gestión de marcas, una marca comercial o una marca personal. Y claro, al final, el mundo del periodismo, ciencias de la información, se fue desconectando de la realidad de la comunicación y se centraron principalmente en la información. Es decir, no va a haber un profesional mejor para poder tratar y convertir la información en una noticia, porque son los profesionales los que estudian para poder hablar de todo lo que tiene que ver con la información. Otra cosa es la comunicación. La comunicación necesitas de información, efectivamente, pero hay personas que estudian ciencias de la información, es decir, periodismo, y tienen miedo escénico. No saben presentar, no saben comunicar. Sin embargo, son los mejores organizando una estrategia de comunicación, porque tienen los conocimientos técnicos necesarios para poder desarrollar una estrategia de comunicación. Bueno, al final, la evolución ha hecho que en los medios de comunicación hayan comunicadores y hayan periodistas. Los comunicadores se encargan, o incluso personas que han estudiado publicidad y marketing, porque hoy por hoy la información y la comunicación van mucho más allá de lo que puedas escribir o de lo que puedas decir. Tienes que trabajar también la imagen, la comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal un periodista no la sabe transformar. Por ejemplo, cuando estás en un gobierno, como es mi responsabilidad, yo es verdad que al principio, cuando me nombraron viceconsejero, pues no tenía todos los conocimientos que tengo hoy en esta materia. Es decir, yo me obligué a mí mismo, como un resiliente que soy, a intentar dar de mí lo mejor posible para que mi trayectoria o mi etapa en este cargo no pase en vano. Y es lo que he estado intentando hacer desde que me nombró el presidente Fernando Clavijo viceconsejero de Comunicación, aún con el temor que, de hecho, los primeros compases, en las primeras semanas, hubo quien alzó la voz y me criticó porque yo no era periodista para poder llegar a ese departamento. Yo creo que también era fruto del desconocimiento. Porque una cosa es la Dirección General de Comunicación del Gobierno de Canarias, que es quien lleva y quien gestiona todos los departamentos de comunicación, donde se llevan las ruedas de prensa, donde se llevan todo lo que tiene que ser con el propio relato de gobierno, que yo sí creo que ese puesto tiene que estar ocupado por un periodista, una persona que conozca las ciencias de la información, y en este caso creo que Fernando Clavijo ha elegido a la mejor persona posible, la que mayor conocimiento desde mi punto de vista tiene en esta materia en este momento, que es Cristina García Mafiote, que es un monstruo de la comunicación en el ámbito de la información y que está haciendo un trabajo espectacular. Yo sin ella no sería nadie como viceconsejero, porque es la que realmente gestiona la información del Gobierno de Canarias. Y en la viceconsejería es un puesto más político, donde tienes que tratar más temas que tienen que ver con la política presupuestaria, la política administrativa, la gestión de los contratos, el control de la publicidad del propio gobierno o la creación de herramientas y de la dotación de medios para que el gobierno pueda comunicar, los de diferentes departamentos para que puedan comunicar. Y ahí me ha tocado un papel fundamental de organización administrativa de todo el departamento, de reconfiguración de del propio departamento en cuanto a las competencias que teníamos asignadas, hacer resoluciones normativas jurídicas para poder organizar determinadas cuestiones que eran solares, auténticos, y luego, sobre todo, en lo que más me he dedicado, es en algo que el presidente me dijo que tenía que sí o sí dedicarme a eso en gran medida, porque era en lo que el Gobierno de Canarias ha fallado en los últimos años, y es en las relaciones con los medios de comunicación. Y ya no solo los medios de comunicación, sino atendiendo a la realidad de la comunicación en el día de hoy, la realidad contemporánea, los medios, los canales de comunicación y las herramientas de comunicación, que es esas nuevas figuras de la comunicación que son emergentes y que no han venido
para desaparecer, no son una moda, han venido para quedarse y que o nos adaptamos o quedamos totalmente desplazados de los nuevos hábitos y nuevas formas que tiene la sociedad para informarse, esas nuevas fuentes de información que son principalmente herramientas. Ahora volveremos a tu trabajo como viceconsejero, pero veamos otra foto. Fíjate de lo que están dando cada una de las imágenes y nos está permitiendo llevar una conversación amena por la actualidad. Con Iván. Iván, ¿lo conoces? No sé si lo conoces. Iván es un... Nuestro querido Iván. Es un personaje... ¿Dónde fue eso? Hace muchísimos años que no sé de él. Le tengo muchísimo cariño. Iván Plasencia es un chico de taco que cuando me nombraron concejal de fiestas... Es que ahí quiere llegar. Estas fueron ya de tus primeras etapas en política. Eso es como concejal de fiestas en el Aguirre Dance, que fue un concierto de música electrónica, lo llamaban en aquella época, pero realmente era música moderna, contemporánea, que hicimos un super concierto de música dance, copiando un poco aquellas fiestas más dance de Santa Cruz de los años 90, y quisimos meterlo en las fiestas del Cristo, sobre todo para que los jóvenes tuvieran también su espacio. Habían sido medio desplazados con la crisis económica y buscamos algo muy económico, que no supusiera un gran gasto para la administración y que al mismo tiempo pudiera garantizar un espacio para los jóvenes. Iván me ha hecho una mano, Iván, DJ Jonay, también estuvo ahí a piñón con nosotros en ese equipo, y Johnny Rivero, el hijo de Martín Rivero. Ellos tres se convirtieron en casi que mis asesores en materia de música para intentar en el programa La Fiesta del Cristo pues poder hacer actos para a los más jóvenes. Oye, tuviste varias etapas como concejal en el Ayuntamiento de La Laguna. Esta como concejal de fiestas. Sí. ¿Tus otras etapas? En aquella época no era concejal propiamente dicho, pero era lo que se llamó posteriormente vulgarmente concejal no electo, porque tenía todas las competencias de un concejal, todo el mando y el poder de un concejal, pero era director general. No, a ver, yo con Anaoramas lo que fui asesor. Yo fui asesor de Anaoramas en la alcaldía durante 2 años y medio. Estaba con temas de agenda de barrio y al mismo tiempo estaba colaborando en la Concejalía de Juventud y de Deporte con Javier Álvarez, que estaba en aquella época de concejal de ese departamento. Pero realmente mis labores las hacía sobre todo con Anaoramas en la alcaldía. ¿Cómo diste el paso a la política? ¿Por qué, Jonathan? ¿Qué te animó siendo un líder vecinal? Anaoramas me cogió en un renuncio, ¿no? Fue Ani. Fue Ani. Ani fue la que me dio la oportunidad. ¿Qué poder de convencimiento tiene esa jodida, eh? Bueno, es mi madrina en política, se puede decir. Mi madrina fue Ani. Yo estaba de dirigente vecinal en La Verdellada, de presidente de la Asociación de Vecinos, y al mismo tiempo estaba emprendiendo en el ámbito empresarial con una empresa propia que monté junto con un compañero que era el socio, y estábamos haciendo trabajo sobre todo en el sur de la isla. Y al mismo tiempo yo estaba de presidente de la Asociación de Vecinos en La Verdellada. Siendo presidente de la Asociación de Vecinos, coincide con la llegada de Anaoramas a la alcaldía. Y yo con Anaoramas no empecé bien, es decir, y ella lo sabe, yo era presidente de La Verdellada. Era muy cañero, Jonathan. No era cañero, sí, era ¿cómo que no? Yo creo que era reivindicativo. ¿Y eso lo que pasa es que hay gente con la piel muy fina. Era una activista en toda regla en aquel momento. Mira, en política, como dice mi presidente y amigo Fernando Clavijo, de casa se viene lloradito. Es decir, de casa se viene lloradito, usted viene aquí a servir, viene a trabajar, y dentro de ese camino va a haber gente que esté a favor y gente que esté en contra. Habrá gente que te hable muy bien de ti y habrá gente que te detestará incluso cuando hagas las cosas bien. En ese sentido, tú tienes que encajar la crítica, incluso cuando es destructiva y cuando es de alguien que te odia. ¿Por qué la tienes que encajar? Porque es la factura que tenemos que pagar los que nos dedicamos a lo público. Y en ese sentido, Anaoramas me demostró ser una política de la estratosfera, es decir, una persona que es capaz de que tú salgas en el periódico poniendo a su gobierno a caer de un burro porque no estaba cumpliendo con las expectativas que teníamos de desarrollo social en infraestructuras en el barrio de La Verdellada, y ver la noticia en el periódico y no llamarte para quejarse. Llamarte, Jonathan, vamos a reunirnos otra vez, y ponía a los concejales en la reunión con Jonathan de presidente. Jonathan en aquella época un piltrafo de barrio, un pibe joven de 20 años, y llegaba, convocaba la reunión y me ponía a los concejales enfrente para decirle a la cara a los concejales la crítica o transmitirle
lo que estábamos viviendo en el barrio de La Verdellada y le ponía hojas de ruta, a trabajar, a trabajar. Y tengo que reconocer que después de los primeros 4 años de Ani Oramas como alcaldesa, del año 99 al año 2003, nos marcamos una hoja de ruta, una serie de compromisos. Nosotros tiramos por lo alto, debo reconocerlo. Esta no va a cumplir, vamos a pedir todo, la Carta de los Reyes Magos. Y cumplió. Es decir, es que en 4 años consiguió desatascar los grandes proyectos, las grandes infraestructuras que necesitábamos para que La Verdellada apareciera en los mapas como un barrio decente, un barrio de gente obrera, de gente trabajadora, que tenía los mismos derechos que otros barrios a poder tener un centro ciudadano, una plaza, actividad social, que en la urbanización La Verdellada, algo que parecía totalmente imposible de conseguir, que se le pudieran poner ascensores a los bloques de la urbanización, se le puso sobre la mesa a Ani Oramas y en 4 años dio con la solución, que fue el primer ARI, en aquella época de lo que hizo los ARRU, el primer ARI, el área de rehabilitación integral de La Verdellada, que posteriormente además fue un proyecto modelo que el Ministerio de Vivienda a nivel estatal lo copió y empezó a ofrecerlo en otras comunidades autónomas de España para poder desarrollar esos planes de recuperación de polígonos de vivienda, de dotarlos de accesibilidad y de una calidad de vida un poco mejor que la que tienen en polígonos de viviendas sociales en orígenes, donde hay gente sin recursos que o le ayudas con la administración o difícilmente van a poder tener calidad de vida. Tenemos esta otra imagen. Estamos juntos ahí, compadre. Es verdad. Eso fue en un... telemaratón. Te voy a decir un salsódromo, un telemaratón. Casi podría ser, casi podría ser. Y además, ese fue un poquito salsódromo. Y todas las comparsas, movilizaste a todo el mundo. La verdad que siempre te he admirado por ese tipo de iniciativas. Ahí te portaste muy bien conmigo, Jonathan. Porque desde un medio de comunicación, poder tener la iniciativa, además en momentos duros, porque el primer telemaratón fue en plena crisis económica, cuando la gente no tenía trabajo, la gente no tenía, ni siquiera las administraciones, la posibilidad de generar trabajo, porque el sector privado estaba prácticamente paralizado y había que movilizar recursos para que familias con bajos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad, en un momento tan delicado como puede ser la Navidad, pues pudieran tener recursos, que la gente tuviera comida, regalos en Navidad. Yo recuerdo que aquí, te recuerdo perfectamente, me trajiste a los bomberos voluntarios, me trajiste a la policía local. Esa fue la época en la que estaba de concejal de Seguridad Ciudadana. Me trajiste a la Protección Civil de la Laguna y todos ellos trayendo juguetes, comida. Efectivamente. Te chiflaste, jodido. Sí, ese fue el que hiciste en el Parque García Sanabria, ¿no? No, ese fue en la Plaza del Príncipe. Es que te recuerdo perfectamente ver entrar ya recuerdo en la Plaza del Príncipe. Es que claro, participamos desde La Laguna. Muchas veces. Yo como concejal de Seguridad Ciudadana estuve del 2015 al 2019 y estuvimos en la Plaza del Príncipe, en el Parque García Sanabria y recuerdo también el que hiciste en la Torre de la Concepción, que nos cayó un palo de agua, pero tú insististe y aquello salió... Recuerdo con el gran Domingo Álvarez. Aquello salió adelante. Oye, Jonathan, tenemos otra imagen tuya. Se pasaron. ¿Te gusta la fotografía? ¿Te gusta gastar imágenes? Sí. Moisés, te voy a matar, lo sabes, ¿verdad? Qué buen tipo es Moisés, que lo sepas. Esto fue en unas vacaciones en Chichén Itzá, en México. A mí me encanta la fotografía, es uno de mis hobbies. Me encanta la fotografía y también me encanta lo que es el mundo audiovisual, lo que es la producción audiovisual, buscar el mejor fotograma posible para poder tener la mejor fotografía en un audiovisual en movimiento para poder transmitir con esa producción. De hecho, en la campaña electoral mía de La Laguna, la gente nos decía que nos estábamos gastando un dineral ingente con unos vídeos que hicimos que se llamaban Sentir la Laguna, ¿no? Que eran los recuerdo perfectamente. Los vídeos de cuando íbamos a una procesión, cuando íbamos a un acto en un barrio, una romería. Fue una campaña preciosa, ¿eh? Y hacíamos un documental muy cortito, con una música y demás, y la gente decía que nos estábamos gastando una millonada en eso. No nos gastamos un duro. Puro talento. La aplicación en la que utilizaba para poder montar lo que era el vídeo, teníamos ahí a Moisés, a Nacho, a Álvaro, a Nauset, que son gente que venía a colaborar. Ellos recogían los recursos con teléfonos móviles, con iPhone, y posteriormente me los pasaban todos
y yo por las tardes o por las noches montaba yo directamente el vídeo de manera artesanal y posteriormente lo lanzábamos. Y la gente decía, te estás gastando la Biblia en pasta en esos vídeos. Estamos viendo imágenes de esos vídeos, de esas etapas tuyas. Y siempre ese color de la verdellada, esa verde y blanco. La identidad de la laguna desde el corazón. Es decir, y la identidad de la laguna desde el corazón, quienes la conforman no son los monumentos, que muchas veces decimos la laguna, patrimonio de la humanidad, porque tiene un montón de casas viejas, monumentos, efectivamente. Pero realmente la esencia de la laguna es la gente. Es decir, los ciudadanos, los vecinos de la laguna, que son los que han hecho durante estos últimos 5 siglos que la laguna tenga una personalidad propia, una tradición, una esencia, una identidad propia, el lagunerismo puro y duro, con el Grisol que suponen también todos sus barrios, con ese soporte de doble identidad que puede tener el municipio cuando nos vamos a pueblos como por ejemplo Tejina, Valleguerra o Bajamar y La Punta o incluso Las Mercedes o incluso los barrios urbanos también, los barrios de Taco, los barrios de La Cuesta o La Verdellada, que son barrios disfrazados de ciudad en muchos casos, pero con alma de pueblo totalmente. ¿Por qué? Porque la esencia de esos barrios son la gente. Y sin la gente es imposible poder hacer nada. Y las fiestas son la gente que las hace posible. Jonathan, quiero que veas esta otra imagen. Esa es reciente. Cuéntame una cosa. ¿Qué significa para ti, ya no solamente el cuidado físico, porque eres un tipo que te cuida, además presumes de cuidarte, cosa que además yo celebro, pero qué significa hoy en día para ti, con toda la actividad que tienes? Tú eres un chiribita, no paras, viajas constantemente, te has tomado muy en serio lo que te ha encomendado el presidente del gobierno. Yo no sé ni cuántos medios de comunicación has visitado en año y medio, poco más. Yo creo que he visitado el 98% de los 234 medios que hay en Canarias. Dime una cosa, el deporte, ¿qué papel juega en tu vida? Es fundamental, fundamental. Yo empecé a practicar deportes por mi hermano Raúl, que fue el que me dijo, vamos al gimnasio y demás y tal, porque tuve una pelea. Además, además en La Verdellada tenías al de Jocha. Sí, tenía el de Jocha y además yo el primer gimnasio donde estuve fue el gimnasio de Jocha y mi hermano estaba en full contact con Howard. Ah, amigo. Estaba con Howard en full contact y mi hermano dijo, tuve una pelea y me pegaron, o sea, perdí. Y claro, vine llorando. Entonces mi hermano... ¿Alcanzaste? Yo le dije a mi hermano que fuera a defenderme y mi hermano me dijo, no, tú te tienes que defender por ti mismo y te tienes que defender y para eso vas a entrenar. Me llevó al gimnasio, duró un mes en full contact. Alcancé por todo. ¿Empezaste con artes marciales? Empecé con full contact, estuve con full contact, después estuve en boxeo y después ya me quedé directamente en sala de fitness, que es lo que realmente me gustaba, la parte aeróbica y la parte de fitness, al mismo tiempo combinado con parte de natación y de buceo. Y ya directamente me he quedado con lo que es el gimnasio. ¿Recomiendas ahora, con el estado de estrés y la responsabilidad que tienes, el deporte como vía de escape para una mejor salud mental? Totalmente. Es más, si yo no aprovechara allá donde voy, cuando estoy en otra isla y además siempre buscar que el alojamiento tenga gimnasio o cuando vengo aquí a Tenerife ya poder buscarme mis huequitos para al menos 2 o 3 veces en semana poder pasar por el gimnasio. Primero, la mala leche no me la aguantaría nadie, porque tengo carácter. O sea, la gente siempre me ve sonriendo, tal, la sonrisa perfecta del Jonathan, ay, qué divertido tiene que ser Jonathan. Pero yo, siendo justo, mi equipo sufre conmigo. Es decir, sufre conmigo porque yo tengo carácter y yo soy implacable con el sentido de la responsabilidad en los puestos en los que estamos. Y siempre se los digo a ellos constantemente, sobre todo en el ámbito público, cuando estamos en cualquier administración. Yo tengo la suerte de que ahora he vuelto otra vez a reagrupar a mi equipo mater, ¿no? Que siempre he tenido a las 2 mismas personas dentro de lo que es mi equipo, que es, por un lado, Moisés, que es el que tengo ahora de jefe de gabinete. Que es un tipo extraordinario, además. Y a Yael, que desde que estaba en el Ayuntamiento de La Laguna como concejal de obra, la tuve de secretaria y al final son
Equipo son amigos, son los que me aguantan en las buenas, los que me aguantan en las malas, y al mismo tiempo son personas que me conocen a la perfección y cuando me ven por la mañana me ven la cara y ya saben cómo me tienen que tratar. Saben cuando soy intratable y cuando soy tratable. Y cuando no voy al gimnasio, ellos lo detectan. Sí, compadre, vete y entrena. Y también te digo una cosa, voy por salud y en este momento también por estética. Es decir, puede resultar arrogante, me da igual que suene arrogante, pero tengo 47 años este año y si me he mantenido como me he mantenido es porque me he cuidado y creo que la gente se tiene que cuidar más. La estética forma parte de la salud mental. Es decir, que tú te veas bien, que tú te sientas bien, es fundamental para que tú puedas afrontar el día a día de la vida, que es muy duro, bien. Con lo cual, tú te tienes que ver bien, tienes que estar cómodo, tienes que estar allí donde estés, estar a gusto. Y parte de ese estar a gusto es que te veas físicamente bien también. Y sé que me van a criticar por esto, pero también es verdad que una cosa lleva a la otra. De criticarte, Jonathan, me permito contarte una experiencia. Yo también opino exactamente igual que tú, ahí también coincido, pero te cuento lo que a mí me ocurrió. Yo quería mejorar físicamente, lo hacía por estética, lógicamente, no pensé nunca en la salud mental, mentiría si era lo contrario, lo hacía por estética. Pero cuando me ocurrió lo de mi accidente cerebrovascular, lo primero que me dijo mi médico, mi neurocirujano, Liberto Braje: Manuel, vas a poderte recuperar, vas a poder recuperarte, pero lo vas a poder hacer gracias a la situación física, el estado físico que tú tienes. Si tú no hubieras tenido esa masa muscular, esa determinación y disciplina que te requiere el gimnasio, sería imposible una recuperación de estas características. A mí me pasó algo parecido. Lo que pasa es que yo tuve más suerte que tú, no tuve derrame. O sea, en el año 2011 tuve un accidente cerebrovascular también, en un periodo de muchísimo estrés, tanto en lo personal como en lo político en aquella época, pero tuve la suerte de que no hubo isquemia cerebral, es decir, los coágulos se pudieron diluir y no hubo derrame. Pero sí es verdad que eso fue un antes y un después para mí. Es decir, a partir de ese momento me di cuenta de lo frágil que es la vida en sí y que yo me amargaba y me preocupaba por cosas que no me lo merecían. Es decir, hay cosas que tú no puedes arreglar, hay problemas que están ahí y que tú intervengas o no intervengas no lo van a cambiar. Por lo tanto, aquellas cosas que no puedes arreglar, déjalas pasar, que el tiempo sí que es verdad que lo arregla casi todo. En este caso, después de ese accidente, donde mi doctor, el doctor Carrillo, que ya se jubiló y que fue maravilloso para mí, mi neurólogo, siempre me dijo que mi fortaleza física me habían permitido poder superar de mejor manera la situación de la salud. De hecho, después de eso me he tomado el tema de la salud, de los entrenamientos, todavía con mucha más responsabilidad. Lo veo como una necesidad. Tengo que hacer ejercicio físico. A veces no hago musculación, hay etapas en las que no he hecho musculación, sino que he hecho aeróbico o he hecho cualquier otro tipo de deporte en el campo libre, senderismo, nadar, que me encanta. Pero sí es verdad que el deporte es necesario y la gente, yo siempre le recomiendo a todo el mundo, haz actividad física. La actividad física es fundamental para que llegues, no que dures más años, sino que tengas más calidad de vida en esos años. Jonathan, hemos hablado de Aniorama, alcaldesa con la que trabajaste, pero trabajaste con más alcaldes. Sí. Uno de ellos presidente del gobierno. Sí. Y con cada uno de ellos, ¿qué hiciste? ¿Qué áreas cubriste? Bueno, Fernando, como alcalde, desde mi punto de vista, no lo voy a decir. Para mí Fernando fue mejor alcalde que Aniorama. Aniorama fue un monstruo político, era una locomotora, tenía un gran equipo. Sin embargo, Fernando no tenía ese gran equipo que tenía Ani. Es decir, con lo cual Fernando tuvo que ejercer más de alcalde que Ani.
Ani fue infinitamente mejor política. Y además siempre con la premisa de la comparación con Ani que tendría de la predecesora en este caso, lógicamente. Claro, estoy comparando con los que viví en primera persona porque trabajé con ellos. Ani era un monstruo político, además es una persona que habla y sienta cátedra por su conocimiento, por su saber estar y además por la trayectoria que ha tenido. Sin embargo, Fernando, yo tengo un paralelismo con la vida política de Fernando, porque yo a Fernando lo conocí cuando yo tenía 16, 17 años. Fernando era el secretario general de los jóvenes de ATI en Tenerife y yo era el presidente de la Asociación Juvenil de la Verdellada. Y los jóvenes de ATI pues, fueron a visitar asociaciones juveniles pues, para contarles el proyecto político. Y yo conocí a Fernando ahí. Después volví a coincidir con Fernando, ya yo como presidente de la Asociación de Vecinos de la Verdellada y él como gerente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales. Y debo reconocer que ahí fue donde realmente nos hicimos amigos, porque era en esa etapa no se basó exclusivamente en lo que era la orquesta de cámara o la banda de música o lo que era la gestión de las actividades del organismo autónomo, las que organizaba el propio ayuntamiento, sino que quiso democratizar el acceso a la cultura musical en el municipio, permitiendo y ayudando a que pequeñas bandas de cornetas y tambores de barrios populares, de barrios humildes, pues también tuvieran ayuda municipal, no solo con la actuación de turno. Y nos financió instrumentos musicales para poder montar una banda de cornetas y tambores y chicos en el barrio La Verdellada y de los barrios aledaños que jamás habían tenido la oportunidad de poder tocar una trompeta, un tambor o un cornetín, pudieran tener acceso a ese instrumento y aprender a tocarlo y que posteriormente tuvieran una vocación musical que de otra manera no la podrían haber logrado. Ya después entró de concejal y cuando entró de concejal en el 2003, que fue concejal en esa época de Seguridad Ciudadana, la policía, lo nombró Ani Oramas concejal de zona de La Verdellada. En esa época él vivía en el barrio del Timple, que es aquí, en la zona de La Verdellada también, y coincidimos, yo de presidente de la Asociación de Vecinos y él de concejal de zona. Y era una maravilla trabajar con Fernando como concejal, porque era un tipo no solo trabajador, sino empático, se adaptaba a cualquiera de las circunstancias en las que nos íbamos encontrando, los problemas que iban surgiendo, y siempre tenía una solución al problema. Jamás se convirtió en el problema de la solución, que es lo que hacen muchos políticos en el día a día. Ya después entró en urbanismo, cuando él entró en urbanismo fue cuando Ani me convenció de entrar en el equipo como asesor. Y cuando Ani se marcha, yo pensé que ya había terminado mi etapa política, yo pensé que me iba a ir, y ahí fue cuando Fernando me dijo, no solo te vas a ir, sino que te voy a ascender, vas a subir a ser el concejal no electo de fiestas en mi equipo, y entramos ahí. Y fue de aquellas etapas, tanto como concejal de fiestas, como concejal de Obras, Infraestructuras y Servicios Técnicos Municipales, que son las dos áreas que llevé con Fernando, en las que más aprendí en política. ¿Y con posterioridad qué hiciste? Después ya en el 2015 Fernando tuvo que emprender a nivel autonómico para ser presidente del Gobierno de Canarias y entró José Alberto como alcalde de La Laguna y en el equipo de José Alberto pasé a Seguridad Ciudadana, Movilidad, Transporte. O sea, pasaste a llevar el área que llevaba Fernando con anterioridad. Y que llevaba José Alberto. Y que llevaba José Alberto, es verdad. Efectivamente. Ellos siempre decían que para poder ser un buen alcalde primero tienes que haber sido un buen concejal de la policía. Éramos una frase de Ani, ni siquiera es de ellos. Oye, porque aprendes muchísimo como llegas a la viceconsejería de la mano de Fernando Clavijo, pero cuando llegas a la viceconsejería tú habías abandonado la política. Lo digo porque se producen las elecciones, hay un pacto entre el PP y coalición y tú decides que prefieres volver a lo privado. ¿Fue así? Bueno, ¿o me equivoco? A ver, en el 19, ¿sí? Vale, 2019, cuando ganamos las elecciones, pero se sumió una mayoría de entre los que perdieron las elecciones del 19, que fue el PSOE, Unidas Podemos, Santiago Pérez y compañía, nosotros nos vamos a la oposición. Había ganado las elecciones José Alberto, y la oposición se unió, formaron una mayoría en el Pleno, así son las reglas del juego, y fue elegido alcalde Luis Geray por primera vez. En aquel momento, ahí estuviste tú en la oposición. En aquel momento a mí me plantearon quedarme como liberado en la oposición y hacer trabajo de oposición en el municipio
pero sin ser portavoz municipal. Claro, yo en aquel momento tenía entre aceptar eso o volver al sector privado y, por un lado, después de haber estado demasiados años seguidos en el ámbito público, demostrarme a mí mismo que fuera de lo público también se podía vivir y volver a rescatar ese espíritu emprendedor que tuve antes de entrar en política. Y tomé esa decisión, decidí, no, mira, liberen a otro compañero, yo me vuelvo al sector privado. Estaba en la oposición, pero yo estaba trabajando en el sector privado, que de hecho fui director de expansión de una inmobiliaria, de una marca inmobiliaria, y estuve un año de asalariado en esa marca, y al año de asalariado decidí que yo no servía para ser empleado, que yo tenía capacidades para poder montar en mi propia empresa y poder emprender y crear un proyecto propio, y ahí con otros compañeros pues creamos una sociedad y montamos nuestra propia inmobiliaria, una academia, y al mismo tiempo terminé la habilitación para poder dar docencia, y estuve combinando entre el 2000 y el 2023 tanto la parte empresarial, la inmobiliaria, como la docencia de formación profesional para el empleo, para personas adultas principalmente, y la política de la oposición en el ayuntamiento. ¿Qué aprendiste de la oposición? Muchísimo, muchísimo. Lo que más aprendes, sobre todo, es que tus amigos los cuentas con la mano abierta. Es decir, usted es muy duro en la oposición, ¿eh, Jonathan? Sí, sobre todo cuando has gobernado. Cuando has gobernado, cuando estás gobernando, tienes un montón de amistades que no son amigos. Son uniones que se forjan porque tú tienes el poder y hay un interés que atrae a ese poder. Ir a la oposición, pero no solo a mí, yo creo que a la mayoría de los que nos fuimos a la oposición de Coalición Canaria, nos sirvió ir a la oposición para, los de la oposición lo decían en plan jocoso, al rincón de pensar. No, Coalición Canaria, que se ve al rincón de pensar a la oposición. Pues gracias, porque nos fuimos al rincón de pensar y no solo aprendimos a valorar lo que es la responsabilidad de gobierno, sino que volvimos con tanta fuerza que en este momento pues posiblemente estamos ante uno de los mejores gobiernos de Canarias con mayor estabilidad, posiblemente de la historia de la autonomía. Es decir, nunca antes había un gobierno con tanta estabilidad gubernamental como el que hay en este momento, presidido por Fernando y por Manolo Domínguez como vicepresidente. Sin embargo, Jonathan, te presentas, eres el último hombre por Coalición Canaria que se ha presentado a las elecciones. Fuiste candidato a la alcaldía. Sí, a ver, en el 2021, José Alberto decide renunciar a su acta de concejal para poder promover dentro del partido una renovación generacional. En ese momento los compañeros de lo que era el grupo municipal me nombran portavoz municipal, y a partir de ese momento, como portavoz municipal, pues empecé a liderar la oposición en el municipio de La Laguna, y ese trabajo liderando la oposición, pues una cosa llevó a la otra, y al año pues me presenté para ser candidato a la alcaldía y logré el apoyo de la ejecutiva local y de la asamblea para poder ser el candidato a la alcaldía de La Laguna por Coalición Canaria. Y a partir de ese momento comenzó una etapa súper apasionante, donde aprendí muchísimo, donde di todo lo que pude y más, sin recursos económicos. Fue una campaña muy pobre por nosotros, pero me quedo con la satisfacción de que quien nos votó porque creía en nosotros, porque confiaba en nosotros y porque vieron en nosotros una alternativa de gobierno en el municipio de La Laguna con un modelo de ciudad y de municipio distinto al que lideraba en aquel momento el alcalde Luis Geray Gutiérrez. No pudo ser, llegaron las elecciones, no gané las elecciones, aún subiendo en número de votos, subimos casi 700 votos respecto a las elecciones del 19, pero fueron insuficientes. La Leyón, con la llegada de Vox, nos quitó un concejal, bajamos un concejal, aunque hayamos subido de voto, pero yo me comprometí a algo con los laguneros. Y yo lo que me comprometí era que yo me presentaba para ser alcalde. A mí me preguntaron en muchos medios de comunicación durante la campaña electoral que sí, para alcalde y demás, pero seguro, estoy completamente convencido que al final vas a acabar pactando con el PSOE. Yo si te voto a ti es porque tú eres la alternativa, y si vas a pactar por el PSOE no vas a contar jamás con nuestro apoyo. Que ahí hubieras roto con tu palabra. Claro, yo di mi palabra. Mira, en política
tenemos las imágenes de esos momentos, lo recordamos perfectamente. En política, lo que más valora la gente de los políticos es que tengan palabra, y es lo que más escasea. Políticos que dicen una cosa y después dicen, no, cambié de opinión. No, no, tú no cambiaste de opinión. Has defraudado a mucha gente porque a lo mejor te apoyaron precisamente porque tenías ese pensamiento o esa idea de proyecto de ciudad, de país o de lo que sea. Por tanto, yo prometí que me presentaba para ser alcalde. Yo era la alternativa. Y si yo no era alcalde, iba a ser el líder de la oposición. Y me iba a quedar en La Laguna los 4 años como líder de la oposición. Sin embargo, con Luis Lleras yo no iba a pactar. Yo con el PSOE no iba a pactar. Pero lo dije por activo y por pasivo. termina pactando tu partido. Claro. Es que, como he dicho, en política, los políticos, que son personas de carne y hueso, se valoran por la palabra. Sin embargo, los partidos, que son organizaciones, se valoran por su programa y la capacidad que tienen los partidos para poder ejecutar ese programa. Yo sí comparto que estar en el gobierno te permite ejecutar el programa del partido, pero estando en el gobierno personalmente, de teniente de alcalde, de la persona de la que he sido crítico y alternativa, no era coherente con lo que había dicho ni con mis principios. Es decir, yo tengo palabra, yo me he visto por los pies y además sé que en política... haciendo memoria ante la opinión pública, fíjate si fuiste leal a tu palabra, cosa que además a mí me sorprendió porque digo, va a caer, va a pecar. Compadre, tú podías haber sido perfectamente portavoz del gobierno, por haber tenido sobre la marcha un cargo público o haber seguido como concejal y no cumplir tu palabra, tu compromiso con los ciudadanos, eso que aprendiste de tu padre y de tu madre. Sin embargo, te fuiste al sector privado. Sí, yo quise volver al sector privado porque creo que... Es que me acuerdo que te llamarte... Estar en la inmobiliaria, o en la clase, o en la academia dando clases. Yo me acuerdo de alguna llamada tuya. Te iba a decir, cuando fueron las elecciones, ¿vale? Y en las elecciones, el día después de las elecciones, había perdido y no había posibilidad de ser alcalde, Fernando me llamó para preguntarme cómo estaba y demás, y que si quería irme al gobierno con él. Y yo le dije a Fernando, en ese día, le dije, mira Fernando, hoy no es el día para yo poder tomar decisiones, estoy procesando la derrota, pero yo me comprometí a que si me presentaba era para ser alcalde y si no era alcalde, ser líder de la oposición. Yo no voy a dejar a mis compañeros solos si nos vamos a quedar a la oposición en La Laguna. Yo me quedo a liderar la oposición y a seguir siendo esa alternativa viva en el municipio. Y me quedé hasta que surgió, después de la investidura de Pedro Sánchez, la posibilidad de ese pacto de coalición canaria con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista, a cambio, dentro de las negociaciones del voto de investidura, puso sobre la mesa también, oye, y si quieren, entran a gobernar con nosotros en La Laguna. Cuando llega esa información, pues nosotros somos un partido democrático internamente. Eso se habló, se tanteó internamente y yo estaba en minoría entre los que pensábamos que mejor nos quedábamos en la oposición. Yo, como soy disciplinado, soy obediente, soy leal con mi organización y además empático. Es decir, habían compañeros que no habían gobernado nunca, habían compañeros que podían dar mucho más en el gobierno que en la oposición, y entendí perfectamente que ellos tenían derecho a tener la experiencia de poder gobernar y poder trabajar y poder desarrollar ese programa electoral para La Laguna que presentó Coalición Canaria en las últimas elecciones. Por lo tanto, ante ese dilema yo le dije, vale, yo me sumo, que haya pacto, pero yo presento mi renuncia como concejal y yo no voy a participar en ese gobierno, les apoyaré en todo lo que sea necesario desde el sector privado, porque mi intención era irme al sector privado. Y en ese momento Fernando me pidió, me revolvió a recordar la posibilidad de irme al gobierno autonómico y después de una reflexión en casa, en familia y demás, acepté y no me arrepiento porque creo que estoy ayudando en todo lo que puedo y más a Fernando Clavijo como presidente del gobierno en lo que me toca, a mi equipo y a los canarios en sí. O sea, por lo tanto, creo que hice lo correcto. Bueno, pues dentro de lo correcto, Fernando Clavijo le encomienda la relación con los medios y la viceconsejería de comunicación del Gobierno de Canarias. Y precisamente
Él me decía antes que ha visitado ¿a cuántos medios? 234 medios tenemos nosotros registrados. 200. No solo medios de comunicación, porque canales. Los hemos clasificado por categorías dependiendo de la estructura y del servicio que prestan, ¿no? Están los medios de comunicación, los canales de comunicación y las herramientas de comunicación. Tenemos registrados 234 dentro de la comunidad autónoma, y después con los que se relaciona el Gobierno de Canarias en el ámbito estatal, pues en total pues pasamos de los 300 en total. Bueno, pues de esos 300 medios de comunicación, por supuesto la inmensa mayoría canarios, está Radio Las Palmas, el grupo Radio Las Palmas. Y le hemos pedido la valoración al director de este grupo de comunicación, a nuestro amigo Héctor, que nos dé su visión sobre Jonathan Domínguez. Y es esta. Buenas noches, Manuel. Me alegra mucho de que hoy hayas invitado a tu programa a Jonathan Domínguez, porque la labor que está realizando como viceconsejero de comunicación del Gobierno de Canarias es de las mejores que he visto en los casi 25 años que llevo trabajando en los medios. En conversaciones con otros compañeros periodistas, todos estamos de acuerdo en que además de ser un gran comunicador de cara al gran público, a nivel personal es alguien muy cercano y de muy fácil trato, además de estar siempre disponible para facilitar nuestra labor. En los 2 años que lleva al frente de la viceconsejería, creo que podemos destacar, por un lado, el trato personalizado que nos da a todos los medios, desde las grandes cadenas nacionales hasta los pequeños medios que están por todo el archipiélago. Y por otro lado, la elaboración del plan de medios de Canarias, del mapa de medios, donde estamos todos los que prestamos servicios en las islas. Jonathan, muchísimas felicidades por tu labor hasta la fecha y espero que lo sigan haciendo tan bien como hasta ahora. Jonathan. Héctor es el director de una de las emisoras con más historia de Canarias, Radio Las Palmas. Yo quería que estuviera aquí porque, fíjate, tú decías antes que por la viceconsejería han pasado muchos compañeros tuyos, antecesores, pero alguien que tuviera respeto y atención por los medios, que lo pusiera en valor, para mí alguien de los medios era importante. Y él quería participar cuando le dije, oye, viene Jonathan. Y él puso en valor esa cercanía. Por fin el gobierno se acerca para conocer la realidad de cómo se comunican o escuchan o ven o leen los canarios. Bueno, antes que nada a Héctor, darle las gracias por su opinión. La verdad no te imaginas lo que le costó además, porque él no se prodiga para nada en los medios, teniendo uno. Me sonroja el hecho de, porque no estoy acostumbrado a recibir halagos, de hecho siempre suelo huir de las valoraciones de estas características, pero nada, la agradezco porque es verdad que no lo hago de manera artificiosa, es decir, cuando hablan del trato humano y demás, es porque yo intento conectar con la persona, porque creo que los medios de comunicación no solo son empresas y estructuras, son personas que forman esos medios de comunicación y tienes que entender tanto sus filias como su fobia para poder de manera institucional no discriminar a ningún medio por los condicionantes personales que puedan tener. Y eso se estilaba mucho antes, ese es el gran problema. Yo no creo que sea mérito propio, o sea, y si es mérito propio es gracias al presidente que fue el que me nombró y me puso, porque el presidente sí me conocía, sabe perfectamente cómo soy. Por lo tanto sería en todo caso mérito de Fernando Clavijo estar aquí. Pero yo también creo que es desmérito de los anteriores, que maltrataron muchísimo a los medios de comunicación hasta el punto de que cuando empezamos a hacer la ronda visitando los medios de comunicación, algunos tardamos muchísimo en poder contactar porque cuando le llamaban de la viceconsejería se creían que era una inspección o algo negativo. O sea, la gente se asustaba, ¿no? No estaban acostumbrados a que el viceconsejero de comunicación y relaciones con los medios les visitaran en su medio, en el Hierro, perdido en un barrio en la parte alta o en La Palma o en Gran Canaria, meterte en el interior de Gran Canaria, que hay unos ecosistemas de comunicación brutales, la cantidad de pueblos y de medios comarcales que hacen un trabajo fundamental en lo que es la comunicación. Pero fíjate que, igual que te he puesto a mi querido amigo Héctor, te podría poner a Fran de Rumberos FM, te podría poner a mi querido Dani Montes de Oca, de Canal 10 de Sandro, de Ahora Televisión, es mi querido
Dani Montes de Oca, pero te podría poner los compañeros de Lancelot, los compañeros de Onda Fuerteventura, tantas emisoras, de verdad, que me han dicho particularmente, Manuel ha estado aquí, Jonathan nos ha escuchado, nos ha atendido y nos ha hecho sentir importantes en la labor que desarrollamos. Te lo digo abiertamente, ¿eh? Es que son importantes, no es que les haga sentir importantes. Mira, ahora está mucho el debate, ¿no?, de la publicidad institucional, la manipulación de los medios, etcétera, etcétera. Los medios son herramientas fundamentales en un sistema democrático. Si no existieran los medios, habría que inventarlos para poder garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos. Si no hubieran herramientas o canales o medios de comunicación a los que los ciudadanos se pudieran dirigir, no habría un contrapoder que evite la tiranía de las administraciones públicas. Por lo tanto, que hayan buenos medios de comunicación, buenos canales de comunicación, buenas herramientas de comunicación y que al mismo tiempo sepan que cuando necesiten una información trascendental para la ciudadanía van a tener un gobierno transparente que la va a facilitar y que exista esa vía de comunicación cercana y eficiente, es bueno para la democracia. Es bueno para la ciudadanía, para que se enteren de información que es de interés general y que tienen que tener acceso directo los ciudadanos. Y la administración no llega por otra manera que no sea a través de los medios. Es que es la manera fundamental para poder llegar. Estás aquí, quedan temas por compartir contigo y otros que se quedarán pendientes porque llevamos más de una hora de una conversación para mí entretenida y seguro que también para los espectadores. Pero tengo un juego que no te puedes librar. Si te sientas aquí en tu estreno, digo estreno porque estarás más veces, para otras cosas que comentaré con mis espectadores, nuestros espectadores, me vas a permitir que juguemos a las caras. ¿Te parece? ¿Sabes cómo va? Sí, ¿sabes que va a la cara y tienes que ser inmediato? ¿Vale? Espero no... ¿Cuánto medías? 1,84. Espero estés a la altura, Jonathan. Bueno, vamos con la primera. Luis Geray, alcalde de La Laguna. Bueno, no creo que es buena persona. O sea, es un buen pibe. Fue mi adversario, que no mi enemigo. En política creo que tenemos que diferenciar entre un enemigo y un adversario. Él fue mi adversario, me ganó las elecciones, lo felicité el mismo día de las elecciones y así es la democracia, así es el juego. Posiblemente yo gobernaría distinto como gobierna él, hubiera puesto en marcha otro modelo de ciudad distinto, pero los ciudadanos decidieron que fuera él, lo respeto y no le voy a desear suerte porque es mi adversario político. Te estás aprovechando de que eres mi amigo y soy tu amigo y estás rompiendo las reglas del juego. Bueno, es una palabra. Una palabra así que, sola. Bueno, un fiquito más. Así que vuelva a sonar la música del 1, 2, 3. Comienza la cuenta atrás. Luis Geray Gutiérrez. Es que no decir una sola palabra, es complicado. ¿Viste? Es que es complicado una sola palabra para definir a... 1, 2, un poquito más. Alcalde. Bien, ¿viste? Segundo, para esto lo vas a encontrar rápido. Ana Oramas. Admiración. Es mi madrina política, es que sería hasta complicado no decirle algo bueno. El Cristo de la Laguna. Bueno, es el símbolo que vertebra y une la fe de todos los laguneros, los tinerfeños, y yo creo que trasciende más allá de nuestra isla con Canarias. Creo que es nuestra seña de identidad cristiana en Canarias y por lo tanto para mí significa mucho. Es decir, a los que no sean creyentes, yo soy creyente, no soy practicante porque creo que para ser practicante tienes que comulgar, para comulgar tienes que confesarte. Yo hace un siglo que no me confieso, por lo tanto, por respeto a lo que significa comulgar, no comulgo en la iglesia, porque considero que tienes que confesar, lo hice el rito. Pero soy practicante y para mí el Cristo es una reseña muy importante en mi vida. Una definición para un lagunero como tú, Pedro Serol. Pues no lo conocí en persona, lo debo reconocer, pero creo que es un referente para lo que es el movimiento LGTB en España. Fue un activista
que de la nada, en un momento muy, pero que muy difícil para las personas que tenían una condición sexual distinta a la heterosexualidad, poder normalizar algo que naturalmente es normal, es natural que tú tengas la orientación sexual que la naturaleza te ha dado, y normalizar esa relación. De hecho, el matrimonio igualitario en España, si no hubiera sido por Pedro Serolón, hoy no existiera. Por lo tanto, es una referencia. Ayuso. Políticamente hablando, creo que es un monstruo político, lo digo sinceramente. Yo no comparto en su forma de entender la política un liberalismo tan atroz y tan grande. Yo me considero socialdemócrata liberal porque creo en el emprendimiento. Yo no soy de ultraderecha, yo no soy de ultraizquierda, yo me considero una persona centrada y creo que Ayuso está haciendo una labor espectacular en Madrid, hay que reconocerlo, o sea, dato mata relato. El desarrollo económico de Madrid desde que es presidenta de la comunidad es arrollador respecto a otras comunidades autónomas, y eso se debe principalmente a que ha convertido la Comunidad de Madrid en un lugar de oportunidades. ¿Cómo la puedo definir? Un monstruo. Te vuelvo a redirigir al juego. Es una palabra. Efectivamente. Monstruo político. Lo has dicho de forma que da miedo. No. Vamos con otra imagen. Alberto Rodríguez. Valores. Creo que, y ahí sí que me tienes que permitir decir por qué creo que es una persona de valores, porque no ha engañado a nadie. Es decir, ha tenido unos principios, te puede gustar más o menos las cosas que puede decir, te puede gustar más o menos su estética, es libre de poder tener la estética que él quiera. Yo cuando escuchaba a compañeros o a gente criticarlo por su estética, a mí me ruborizaba que intentaran devaluarlo políticamente hablando porque tuviera tirabuzones, porque creo que es buena persona y además ha demostrado que tiene unos principios ideológicos claros. Es decir, es un tipo que Canarias es su eje vertebrador, es independentista y al mismo tiempo cree en la clase obrera y no lleva desengaño. Y aquellos lugares donde le han traicionado, pues ha huido y ha creado un nuevo proyecto político que es Drago Verdes Canarias, que tiene todos mis respetos. Esta imagen, la verdellada, una definición para la verdellada. República independiente, soberana e invicta de la verdellada. Te dejo, y aquí sí te dejo que te explayes si quieres con esta imagen. Santiago Pérez. No me encuentro capacitado para poder hacer un juicio de valor político sobre Santiago Pérez. Me declaro incompetente para poder analizarlo porque me ha demostrado personalmente y en política que le mueve el odio. Y cuando a personas le mueve el odio contra el que piensa distinto, yo no me veo capaz de definirlo. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra para poder diagnosticarle absolutamente nada, y creo que su conducta política nos podría llevar a ese tipo de conclusiones y me declaro incompetente, incapaz de poder hacer una valoración sobre él. Irene Montero. Le ha hecho un daño tan grande a las mujeres, al feminismo y a la izquierda, que creo que ha sido nefasta en este. Es una de las principales partícipes de la polarización política de este país, que nos ha llevado a esta división tan grande que tenemos los españoles en este momento. Definición para Fernando Clavijo. Es complicado porque es mi amigo, ¿sabes? Y a los amigos es muy difícil que tú los puedas definir sin parecer que le estás haciendo la pelota. Estoico. Yo creo que es la palabra que lo define. Estoico. La Canaria, Gran Canaria, Antonia San Juan. Una superviviente, genio y figura, una representante clara de lo que es el arte dramático en Canarias y que ha trascendido y se ha convertido en una de nuestras mejores exponentes en materia de cultural. Otro lagunero, como tú, Elfidio Alonso. Una excelente persona, admirable. Yo creo que es admirable Elfidio.
el bagaje cultural que tiene, todo lo que ha hecho el FIDIO por la cultura de Canarias, de nuestra tierra, de nuestra identidad, a través, ya no solo a través del grupo Los Sabandeños, sino sobre todo en la época en la que fue alcalde de La Laguna y consiguió, por ejemplo, que La Laguna hoy sea patrimonio de la humanidad, porque aquel expediente, quien lo armó, quien lo construyó, fue bajo la alcaldía del FIDIO Alonso, su equipo político, con dos figuras claves que hubo en ese equipo, como fue Osvaldo Brito, que en paz descanse, y Juan Manuel Castañeda como concejal de Cultura. Sí, señor. Son los artífices de que La Laguna tenga hoy el título de Patrimonio de la Humanidad. Y la última imagen, Jerónimo Saavedra. Una referencia para la política en Canarias. Jerónimo Saavedra encarga el PSOE que yo echo de menos. Un PSOE centrado, un PSOE socialdemócrata que cree en la libertad de verdad de los individuos, que no busca la confrontación y la polarización y que sabía sentarse con los adversarios y no verlos como enemigos para poder llegar a acuerdos en beneficio de su tierra, de Canarias. Jonathan, contigo no puedo jugar a las caras, que lo sepas. Contigo me inventaré otro juego para trincarte. Pero bueno. Es complicado, yo soy habilidoso. Ya, pero bueno. Oye, estamos llegando al final de esta entrevista. Por tanto, me dejas hueco para hablar en próximos programas, porque vas a estar aquí aproximadamente en un mes para presentarte dentro de una sección que me gustaría hacer aquí en Mírame Televisión. Y ahí hablaremos, si te parece, del mapa de medios. De ese al que hacía referencia a mi compañero Héctor. Pero si te parece, mosquita, voy con... Ya apareció, fíjate, hasta la mosca de la tele. Sí. Ya acaba de aparecer. Y decía amigo ayer cuando estaba intentando cazarla. Oye, ¿qué tal se te da cazar las moscas? Y a mí fatal. Yo las odio, las moscas. Las moscas, los mosquitos es algo que no soporto. Bueno, sé pues... que todos los bichitos de Dios hay que... menos a las moscas. Jonathan, tengo un saludo para ti de alguien que quería unirse a esta conversación. María Rodríguez Figueroa, de la Federación Unión Verdeña. Ahí la tiene. Hoy quiero hablar de Jonathan, pero no desde lo que hace, sino desde lo que es. Porque antes de ser viceconsejero de comunicación del Gobierno de Canarias, antes de su paso del Ayuntamiento a La Laguna, ya Jonathan era alguien especial. Yo he tenido la suerte de crecer a su lado. Desde pequeño, él pues creó, ¿no?, la Asociación Juvenil Juve, y sobre todo para él creo que fue como un juego, ¿no? Pues imaginar que aquello sería el inicio de algo tan grande, ¿no?, en su carrera. Allí empezó a construirse, a entender la vida y ayudar a implicarse y estar siempre para los demás. Con el tiempo, ese compromiso se convirtió en un camino profundamente ligado a la Asociación de Vecinos de la Verdillada, a su gente, a su barrio. Jonathan no solo ha formado parte de la historia, sino eso ha sido parte de su esencia, ¿no? De esas personas Jonathan es una persona de estas que dejan huella, que construyen y que unen. Para mí ha sido más que eso, ha sido una guía, un ejemplo, una referencia desde que yo era muy pequeña. Muchas de las cosas que yo soy ahora, pues todo lo aprendí pues, a su lado. De verlo dar algo sin esperar nada a cambio, de entender que el verdadero valor está en las personas. Y mi familia lo ha querido siempre desde una manera muy especial. Mi madre lo quería como un hijo, era su niño querido. Y hoy no puedo pues, evitar emocionarme, ¿no?, al pensar de que esté donde esté, seguro que lo está viendo y sintiéndose inmensamente orgullosa de él. Porque todo lo que ha conseguido no es casualidad, es el resultado de años de entrega, de esfuerzo, de creer en la gente y en su tierra. Jonathan representa lo mejor de la Verdellada y aunque hoy está en otro lugar, ¿no?, con una responsabilidad diferente, sigue siendo el mismo chico cercano, comprometido y generoso. Para mí no solamente es un referente, es parte de mi vida, de mi historia y de mi corazón. Gracias por todo y por no dejar de nunca de ser tú. Me ha jodido, ¿Por qué te cojaste?
¿Por qué? ¿Por qué estás cuajado? María es como si fuera mi hermana pequeña, al fin y al cabo, y su madre, que murió de ELA hace 5 años, me hizo traer a Matilde. Matilde fue una referencia para mí, fue de aquellas primeras vecinas que cuando nadie creía en mí, estuvo ahí y siempre me apoyó, siempre estuvo conmigo, y al mismo tiempo construimos lo que es el sentimiento verdeño, lo que es la Federación Unión Verdeña. Fue origen no solo de una idea como un juego de niños míos, sino de que conté a mi lado con personas que eran personas de verdad, personas humanas, con sus sentimientos, con su forma de entender la convivencia y el barrio como si fuera parte de tu propia familia de sangre, ¿no? Y Matilde fue eso, y fue muy duro, no solo su fallecimiento, que sí, que fue el final, pero incluso cuando falleció Matilde de ELA, fue hasta un alivio para nosotros, después de haberla visto durante 5 años, sufriendo esa maldita enfermedad, como se la fue llevando poco a poco. Fue muy duro, la verdad. Fue muy duro. Hay que perdonar. Y la verdad es que haberme traído los recuerdos y sobre todo que se puede sentir orgullosa de a dónde he llegado. Yo creo que no he llegado a ningún sitio, o sea, he llegado a un sitio donde podría haber llegado cualquier otra persona. Lo importante no es llegar, sino allá donde estés, intentar dar lo mejor de ti. Y es lo que intento hacer como viceconsejero. Jonathan, para mí esta ha sido una entrevista muy especial porque hemos convivido en muchísimos aspectos. El mismo barrio, cuando yo era un chiquillo, nuestros encuentros en la comunicación, nuestros encuentros en la política y ahora permitiendo desde la viceconsejería que medios más chicos junto a medios más grandes podamos desempeñar nuestra labor y sobre todo los que como yo no estudiamos periodismo en aquel momento en el que era una exigencia ser periodismo y labrarnos un camino autodidacta como comunicadores sea reconocido, verte a ti ahí liderando ese trabajo y ese esfuerzo nos empodera. Así que emocionado te digo, gracias. Ha merecido la pena tenerte aquí y ahora tenerte más a menudo en Mírame. Gracias, Jonathan. Muchísimas gracias a ustedes y disculpen que me haya derrumbado en este momento, pero es que Matilde para nosotros, la verdad, ha sido algo muy importante y al final su referencia, su legado, va mucho más allá de lo que pudo haber hecho Matilde en las asociaciones de la Verdellada, sino también en el ámbito personal, porque demostró esa dignidad humana que incluso hasta en sus peores momentos, ya en su final, la demostró siempre intentando sonreír a la gente que la quería para que no sufriéramos para lo que ella ya sabía que iba a llegar, que era su fallecimiento. Así que disculpas por haberme derrumbado en este momento y encantado de estar aquí hoy contigo. En casa. Y en casa les esperamos la próxima semana. Me ha encantado este ratito con Jonathan, me ha encantado este ratazo junto a todos ustedes aquí en Mírame Televisión. Nos tenemos que despedir. La próxima semana más. Sean felices. Quédense con lo más interesante de esta conversación junto a Jonathan. Lo importante que es la palabra, tanto en comunicación como cuando se tiene en la vida diaria, como cuando se tiene responsabilidad política. La palabra es fundamental, cumplirla. Nuestra palabra es que la semana que viene volvemos con más y mejor. Adiós.